En 2009, una científica británica logró alterar un antiguo agente biológico, transformándolo en lo que prometía ser una cura revolucionaria. Los primeros ensayos fueron un éxito absoluto, más de 10.000 personas recuperaron la salud por completo. Pero lo que parecía un milagro pronto se volvió una amenaza, el agente mutó, convirtiéndose en algo impredecible, imposible de controlar. Lo que comenzó como un avance médico sin precedentes desencadenó rápidamente una crisis global. En cuestión de meses, la civilización se vino abajo, el 90% de la población desapareció. Entre los supervivientes, la mayoría desarrolló cambios extremos en su comportamiento y una hipersensibilidad aguda a la luz. Solo un pequeño 1% permaneció inmune. A medida que el caos se expandía, las grandes ciudades fueron selladas, las autoridades intentaron imponer el orden y se iniciaron evacuaciones masivas, apresuradas y caóticas. En medio del colapso que se cierne sobre Nueva York, el virólogo Robert Nadel intenta aferrarse a lo único que aún puede salvarse, su familia. Antes de que la cuarentena total entre en vigor, logra subir junto a su esposa Zoe y su hija Marley a una camioneta militar que avanza lentamente hacia la zona de evacuación, atravesando una ciudad que ya empieza a desmoronarse. Durante el trayecto, con la urgencia de quien sabe que el tiempo se agota, Robert le confía a Zoe una última instrucción: una vez fuera de la isla, deberá retirar todo el efectivo que pueda y huir hacia el norte con Marley. Él no irá con ellas, ha tomado la decisión de permanecer en la zona cero y continuar su trabajo en la búsqueda de una cura. This isn't up to you. You can't. Al llegar al punto de evacuación, la magnitud de la tragedia se vuelve imposible de ignorar. Cientos de personas se amontonan aguardando su turno para ser examinadas. Las autoridades, mediante escáneres oculares, deciden en segundos quién puede abandonar la ciudad y quién queda condenado a quedarse atrás. Robert y Marley superan el control sin contratiempos, pero cuando llega el turno de Zoe, el resultado enciende las alarmas y desata la desesperación de Robert, quien, fuera de sí, revela su rango de teniente y exige que la prueba se repita. Tras unos segundos de tensión insoportable, el nuevo escaneo la autoriza finalmente a partir. Escoltados hasta el helicóptero, Robert se despide de su familia con un adiós cargado de incertidumbre, consciente de que podría ser el último. A su lado, Sam, su inseparable mascota, comparte el silencio de la separación. Cuando el helicóptero se eleva, el cielo se llena del rugido de los cazas que sobrevuelan la ciudad. Los puentes que conectan Manhattan con el resto de Nueva York son destruidos, sellando de manera definitiva la cuarentena. La visión de los puentes cayendo desata el pánico entre quienes aún esperan en tierra, que presos del terror, intentan trepar desesperadamente a los helicópteros. 3 años después, Nueva York ya no es una ciudad, sino un eco. Las calles que alguna vez estuvieron saturadas de autos, bocinas y multitudes yacen ahora vacías, abiertas en grietas por donde brota la maleza. El asfalto resquebrajado cede terreno a plantas silvestres, mientras animales salvajes recorren sin miedo avenidas que dejaron de pertenecer al hombre. En este paisaje postapocalíptico, el silencio se ha vuelto absoluto, hasta que un rugido mecánico lo atraviesa. Un auto deportivo rojo irrumpe a toda velocidad, zigzagueando entre vehículos oxidados y abandonados. Al volante va Robert Nadel, acompañado por Sam, su inseparable mascota. Juntos siguen el rastro de un grupo de ciervos que se abre paso entre los escombros. Sin embargo, la persecución no tarda en extinguirse, el auto se detiene y ambos descienden, comunicándose sin palabras, basta un gesto, una mirada. Robert avanza con cautela, usando los restos de los autos como cobertura. Sabe que este ya no es un mundo humano, sino un territorio salvaje. Los ciervos se dispersan en distintas direcciones, pero uno queda expuesto. Un león, seguido por su pareja y sus crías, se apropia del espacio con una presencia incontestable. Ante esa escena, Robert se detiene, la naturaleza ha reclamado lo que alguna vez le fue arrebatado. El sol comienza a ocultarse tras los edificios en ruinas y con la llegada de la noche también despiertan los Darkseekers. De regreso en su casa, aplica un químico en cada acceso para disimular su olor, borrando cualquier rastro de presencia humana. Mientras cocina, una vieja grabación de noticias se filtra desde el televisor encendido, palabras que sobreviven como un eco de un mundo que ya no existe. Después de comer, baña a Sam al ritmo de Bob Marley, pero la calma dura poco. Cuando suena la siguiente alarma, comienza el ritual nocturno. Robert recorre la casa cerrando ventanas con persianas metálicas, asegurando puertas, sellando cada entrada hasta convertir el hogar en un búnker. Refugiado en la bañera, abraza a Sam mientras, desde el exterior, los gritos de los Darkseekers desgarran la noche y golpean las paredes como un recordatorio constante de lo que acecha afuera. Con la llegada del amanecer, la rutina se reinicia.
Robert entrena su cuerpo con flexiones, corre en la cinta acompañado por Sam y una vez terminado el ejercicio, desciende al sótano. Allí, en un laboratorio improvisado, continúa su trabajo con la meticulosidad de un científico aislado del mundo. Usando su propia inmunidad como base, prueba distintos sueros en huéspedes almacenados en pequeñas cajas. La mayoría de los experimentos fracasan, en algunos, el virus se mantiene implacable, en otros, el huésped no sobrevive. Sin embargo, en una de las pruebas ocurre algo distinto, el compuesto logra frenar el comportamiento agresivo del infectado. Por primera vez en mucho tiempo, Robert no ve solo fracaso frente a él, sino una posibilidad real. Más tarde, vuelve a salir de su casa junto a Sam. Suben a la camioneta y atraviesan la ciudad en ruinas hasta llegar a un viejo videoclub abandonado. Entre estanterías cubiertas de polvo y cintas olvidadas, ha dispuesto varios maniquíes, ubicándolos como si fueran clientes habituales. Con ellos ensaya conversaciones triviales, un gesto desesperado por conservar la cordura en medio de una soledad absoluta. Devuelve la película que vio la noche anterior y elige una nueva, respetando una rutina que imita la normalidad de un mundo que ya no existe. Antes de emprender el regreso, pasa por su pequeña granja urbana, donde cultiva frutas y verduras. Luego, se detiene frente a un mapa cuidadosamente marcado, con precisión metódica, señala las casas que ya ha registrado en busca de provisiones, decidido a no dejar ningún rincón sin explorar. Ese día entra en una vivienda nueva, y en su interior encuentra los restos de una familia que se preparó para el colapso, pero no logró sobrevivir. Conservas apiladas, medicamentos sin usar y objetos cotidianos cuentan la historia de una vida interrumpida, congelada en el tiempo. Cada día, sin excepción, transmite un mensaje a través de todas las frecuencias AM disponibles. Anuncia que al mediodía estará en el puerto de South Street, ofreciendo comida, refugio y seguridad a cualquiera que pueda oírlo. Lleva 3 años repitiendo el mismo llamado, 3 años aferrado a la esperanza, y hasta ahora, nadie ha respondido. Más tarde, Robert se permite un respiro breve, toma un palo de golf y lanza pelotas hacia el vacío, observándolas perderse entre los edificios derruidos. Entonces Sam se detiene en seco, ha detectado un ciervo, y sin pensarlo demasiado, ambos inician la cacería. Avanzan entre autos oxidados y escombros, siguiendo al animal hasta que éste se interna en un depósito oscuro. Lugares como ese se han convertido en refugio para los Darkseekers durante el día. Aún así entra, lo hace con lentitud, con el arma lista y la linterna temblando en su mano. Al subir una escalera, un hedor nauseabundo lo envuelve y encuentra al ciervo, inmóvil, pero Sam no está a la vista. La desesperación comienza a filtrarse en cada paso, y de pronto algo se mueve entre las sombras, pero no es ella. Robert retrocede cautelosamente, conteniendo la respiración. Entonces, bajo un escritorio, ve a Sam, todavía está viva, pero no reacciona a su llamado. El estruendo irrumpe de pronto, sacudiendo el edificio y despertando a las criaturas, escapan a toda velocidad. Sam logra escabullirse por un hueco en la pared. La criatura que lo persigue es abrazada por los rayos del sol. Robert ha sobrevivido, un día más. Tras localizar una colmena de Darkseekers, Robert prepara una trampa. No se trata solo de capturar a una de las criaturas, sino de poner a prueba el suero, que por primera vez le ha ofrecido una mínima esperanza. La trampa funciona y logra hacerse con uno de ellos, pero antes de retirarse, una de las criaturas se expone brevemente a la luz ultravioleta, como si durante un instante hubiera olvidado su instinto de supervivencia. De vuelta en el laboratorio, somete a la Darkseeker a la prueba del suero. Los monitores comienzan a registrar cambios, la respiración se vuelve lenta, la temperatura corporal desciende, el ritmo cardíaco cae de manera sostenida. Durante unos segundos que parecen eternos, todo indica que el tratamiento está funcionando. Sin embargo, la mejoría se disuelve tan rápido como apareció. Los signos vitales se alteran de nuevo y el suero termina fallando. Ya fuera del laboratorio, graba un nuevo registro. En él confirma que sigue siendo inmune tanto a la cepa transmitida por el aire como a la de contacto directo, mientras los caninos, como Sam, solo presentan inmunidad frente a la transmisión aérea, no ante el contagio por contacto. Al día siguiente, desayuna en silencio frente al televisor. En la pantalla se reproduce una vieja grabación de noticias sobre la doctora Crippen, la científica responsable de la mutación que desencadenó el colapso. Antes de salir, actualiza la alarma que le indica la hora exacta del anochecer.
Luego, como cada día desde hace 3 años, se dirige al puerto con la esperanza persistente de que alguien, en algún lugar, esté escuchando su mensaje. El regreso debería ser igual a cualquier otro, pero algo rompe el equilibrio. En medio de una calle desierta, ve una figura inmóvil, Fred, el maniquí del videoclub. El desconcierto se transforma en furia. Con la poca cordura que le queda, comienza a gritarle, exigiendo respuestas a algo que no puede responder. Fred, if you're real, you better tell me right now. Sin pensarlo, dispara una y otra vez hasta que el maniquí cae al suelo. Por un instante, el mundo queda en silencio y entonces lo comprende, Fred no pudo haberse movido solo. El suelo cede y Robert queda colgado, atrapado, perdiendo el conocimiento mientras el cielo avanza lentamente hacia el atardecer. Despierta horas después con el sonido de la alarma, el sol está a punto de ocultarse. Aturdido, herido, comprende de inmediato la gravedad de la situación, no tiene tiempo. Se arrastra como puede hasta su camioneta y entonces Sam se detiene alerta. De entre las sombras emergen 3 perros transformados, contenidos apenas por los últimos rayos de luz. Robert intenta alcanzar su arma, pero sabe que el tiempo se está agotando. Cuando la oscuridad finalmente cae, los animales se lanzan. Logra abatir a uno, el tercero lo ataca con una ferocidad desesperada, y cuando todo parece perdido, Sam se interpone una vez más. Juntos logran sobrevivir, pero al mirar a Sam, Robert entiende lo inevitable, ha sido herida. La toma en brazos y corre de regreso a casa. En el laboratorio, en un último acto de negación, utiliza el mismo suero que había probado con el Darkseeker. La sostiene con fuerza mientras espera, rogando que funcione, pero los signos aparecen uno a uno. El pelaje comienza a caer, las encías se inflaman, sus ojos se oscurecen. Robert abraza a Sam, su compañera durante todos esos años de soledad, y permanece con ella hasta el final. Después de despedirse de Sam, Robert queda a la deriva, devastado, sin un propósito que lo sostenga, se deja arrastrar por una espiral autodestructiva. Con la mirada perdida y las manos inertes sobre el volante, conduce por las calles oscuras de Nueva York sin rumbo ni cuidado, como si ya no le importara que pudiera encontrar al final del camino. El puerto aparece ante él, y en cuestión de segundos, una horda surge de las sombras. Robert pisa el acelerador con furia y embiste a las criaturas, mientras éstas se abalanzan desde todos los flancos. Algunos quedan atrapados contra el parabrisas, entonces, las luces ultravioletas que lo protegían estallan una a una, dejándolo expuesto. En medio del caos, una embestida brutal hace volcar la camioneta, Robert queda atrapado entre los hierros, herido y desorientado. Desde las sombras emerge el alfa de los Darkseekers, y cuando todo parece perdido, una figura aparece de la nada, y sin dudarlo, se lanza hacia Robert y lo arrastra lejos del peligro. Con el último hilo de conciencia que le queda, Robert logra susurrarle la dirección de su casa. A la mañana siguiente, despierta sobresaltado en su sofá, durante un instante no sabe dónde está. Luego escucha ruidos en la cocina, se levanta, abre un cajón y toma su arma. Avanza con cautela hasta la cocina, donde se encuentra con 2 desconocidos, Anna y Ethan. Le explican que escucharon su mensaje de radio y fueron al puerto en busca de él, y al no encontrarlo, decidieron esperar. Anna añade que están viajando hacia Vermont, donde, según ella, existe una colonia segura de sobrevivientes. Robert no duda en cortar cualquier ilusión, ese lugar no existe. Incómodo, distante, incapaz de sostener la conversación, sube a su habitación en busca de un baño. Cuando vuelve a bajar, está más calmado, esta vez se sienta frente a Anna y la escucha. Ella le cuenta que había estado a bordo de un barco de evacuación cerca de Sao Paulo, Brasil. Cuando la marina dejó de operar, comenzaron a atracar en distintas ciudades para buscar provisiones. En uno de esos desembarcos, los Darkseekers los atacaron, solo 5 inmunes sobrevivieron. Cuando ella le propone salir temprano por la mañana para llegar a Vermont antes del anochecer, Robert es directo, no abandonará la zona cero. Ese es su lugar, y allí es donde encontrará la cura. Más tarde, mientras trabaja en su laboratorio, Anna aparece con una taza de café. Entre fórmulas escritas en las paredes y pizarras cubiertas de anotaciones, Robert le explica el alcance de su trabajo. Le muestra los registros de los infectados utilizados en las pruebas, las mínimas señales de progreso y la abrumadora cantidad de fracasos. Anna observa en silencio, comprendiendo el peso que carga. Con el sol descendiendo, Robert comienza a sellar su búnker para otra noche de encierro. Anna intenta convencerlo una vez más, habla de fe, de señales, de una guía divina que la está llevando hasta esa colonia en las montañas. Pero Robert es demasiado escéptico.
What is that? Cuando Ana lo rescató y lo llevó hasta su refugio, no venía sola. Los Darkseekers lo siguieron. Desde la mirilla, Robert observa cómo cientos de Darkseekers emergen de la oscuridad y avanzan a toda velocidad hacia la casa. Sin perder tiempo, activa las trampas de luz ultravioleta instaladas alrededor del perímetro, pero una a una son derribadas bajo el empuje brutal de la horda. Sin más opciones, recurre a un último recurso. La explosión lanza a los Darkseekers por los aires y la onda expansiva sacude los cimientos de la casa. Robert sube corriendo las escaleras en busca de Ana y Ethan, pero se detiene en seco al ver una grieta abierta en su refugio. Lo arrastra por la casa como un muñeco y lo lanza escaleras abajo. Aturdido y herido, logra defenderse y ahuyentarlo momentáneamente. Consigue empujarlo fuera de la despensa y lo persigue escaleras arriba, pero la criatura vuelve a escapar por el mismo hueco por el que entró. Robert corre hacia otra habitación y allí encuentra por fin a Ana y a Ethan escondidos bajo un mueble, pero no están solos. Robert no duda, entra y la elimina antes de que pueda atacar. Sin mirar atrás, los tres corren hacia el laboratorio mientras la horda comienza a invadir la casa, destrozando puertas y ventanas. Al cruzar tras el vidrio de seguridad, Ana lo ve de inmediato. It's working. Afuera, las criaturas se estrellan contra el cristal con una furia incontrolable. Robert grita, desesperado, les dice que puede curarlos, que hay una solución, pero no escuchan, no pueden hacerlo. El alfa reaparece y comienza a golpear el vidrio con una fuerza descomunal, las grietas se expanden lentamente. Robert observa el cristal ceder y por un instante, el recuerdo de su hija cruza su mente, luego mira a Ana y nota el tatuaje en su cuello. Comprende, por primera vez en mucho tiempo, cree que alguien los ha guiado hasta allí. Toma una muestra de la Darkseeker, esa muestra contiene la cura. Se la entrega a Ana y le pide que se escondan hasta el amanecer. Ella insiste, desesperada, asegurándole que hay lugar para todos, pero Robert sabe la verdad, los Darkseekers no se detendrán, no saben cómo hacerlo. Se despide con una mirada, cierra la puerta, toma una granada, y cuando el vidrio está a punto de ceder, a la mañana siguiente, Ana y Ethan avanzan por la carretera desierta rumbo al norte, en dirección a Vermont. El viaje transcurre en silencio, y tras horas de camino, el auto se detiene. Frente a ellos, una enorme puerta de metal se alza imponente. Luego, con un estruendo grave, las puertas de la colonia comienzan a abrirse. El Dr. Robert Nado dedicó su vida a descubrir una cura y a restaurar lo que quedaba de la humanidad. El 9 de septiembre de 2012, encontró esa cura, y minutos después, dio su vida para protegerla. Los sobrevivientes son su legado, y esta fue su leyenda. Espera, no te vayas. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal para no perderte más resúmenes como este.